Salmo 48 y el título de hoy es La ciudad de Dios. La ciudad de Dios, Salmo 48. Vamos a leer este salmo. Dice: Cántico, salmo de los hijos de Coré. Grande es el Señor y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, su santo monte. Hermoso en su elevación, el gozo de toda la tierra es el monte Sión en el extremo norte, la ciudad del gran rey. Dios en sus palacios se dio a conocer como baluarte. Pues los reyes se reunieron, pasaron juntos. Ellos la vieron y quedaron pasmados, se aterrorizaron y vieron alarmados. Allí se apoderó de ellos un temblor, dolor como el de mujer que está de parto. Con el viento del este tú destrozas las naves de Tarsis. Como lo hemos oído, así lo hemos visto en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. Dios la afirmará para siempre. Hemos meditado en tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Oh Dios, como es tu nombre, así es tu alabanza hasta los confines de la tierra. Llena de justicia está tu diestra. Alégrese el monte Sión, regocíjense las hijas de Judá a causa de tus juicios. Caminen por Sión y vayan alrededor de ella, cuenten sus torres, consideren atentamente sus murallas, recorran sus palacios, para que lo cuenten a la generación venidera, porque este es Dios, nuestro Dios para siempre. Él nos guiará hasta la muerte. Pues, si se dieron cuenta, este salmo habla mucho de Jerusalén, habla mucho de Sión, y esa ciudad es muy importante en la historia bíblica. Vamos a ver varias cosas. Por ejemplo, Jerusalén fue la ciudad escogida por Dios. Ahí fue donde Él decidió manifestar su gloria de muchas maneras, muchas veces. En Jerusalén fue donde David unió al reino y a donde trajo el arca de vuelta cuando la capturaron. En Jerusalén fue donde Salomón construyó el templo, donde iba a ser una casa para la gloria de Dios. En Jerusalén Cristo se presentó a Israel. En Jerusalén vino Cristo, fue encarnado, fue crucificado, fue sepultado, fue resucitado y ascendió de regreso al cielo. En Jerusalén fue predicado por primera vez el evangelio del Mesías resucitado, y también ahí fue donde nació la iglesia. Y finalmente es a Jerusalén donde el Señor regresará en su segunda venida. Bueno, el Salmo 48 es un salmo de celebración. Se enfoca en la actividad de Dios alrededor de esa ciudad de Jerusalén. Dios está en medio de la ciudad de David, y por ello la ciudad no temerá ni será vencida por sus enemigos. Lo que el Salmo nos va a enseñar es que Jerusalén, que está situada a lo alto del monte Sión, es nada más y nada menos que la ciudad del gran rey. Esa es la ciudad de Dios y es el gozo de toda la tierra. Entonces, lo que el salmista hace es romper en alabanza a Dios porque Él mora en Jerusalén y porque Dios la protege. Se dio a conocer como su baluarte. En la inscripción del salmo leemos que dice un cántico. Cuando dice cántico significa que es un salmo de alabanza. Y siendo muy probablemente acompañado con orquesta, este salmo fue dirigido por los hijos de Coré, este grupo de levitas que eran designados para la música, para su producción y para su ejecución en el templo. En los versos del 1 al 3 vamos a ver la residencia del rey. Y primero vamos a leer el verso 1, dice: Grande es el Señor y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, su santo monte. Entonces el Salmo no comienza hablando sobre la ciudad en sí, más bien el Salmo inicia hablando de su dueño, inicia hablando sobre Dios. Y aquí primero se nos identifica a Dios como el Señor en mayúsculas, o como Jehová, o como Yahweh. Este nombre de Dios es el que le dio a Moisés. Cuando Dios se presentó a Moisés, se dio a conocer como Yo Soy, o como Yahweh.
Y este nombre de Dios es el nombre del pacto. O sea, cada vez que Dios se da a conocer como Señor en mayúsculas o como Yahweh, es el nombre del pacto. Entonces esto nos indica la relación directa y estrecha que tiene Dios con el pueblo, con quien se da a conocer como Yahweh. Dice el salmista que es muy grande y muy digno de ser alabado. Y la Biblia nos describe muchas cosas grandes de Dios. Por ejemplo, sus obras. En Deuteronomio 11:7 dice: pero ustedes con sus propios ojos han visto toda la gran obra que el Señor ha hecho. También la Biblia habla de la grandeza de la gloria de Dios, como en el Salmo 21:5. Dice: grande es su gloria, por tu salvación, esplendor y majestad que has puesto sobre él. También nos dice sobre la grandeza de su nombre, en Jeremías 10:6. Dice: no hay nadie como tú, oh Señor, grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. También su misericordia, Primera de Reyes 3:6, dice Salomón: tú has mostrado gran misericordia a tu siervo David, a mi padre, según él anduvo delante de ti con fidelidad, justicia y rectitud de corazón hacia ti, y has guardado para él esta gran misericordia, en que le has dado un hijo, en que se siente en tu trono, como sucede hoy. También su bondad, dice Nehemías 9:25: capturaron ciudades fortificadas y una tierra fértil, tomaron posesión de casas llenas de toda cosa buena, cisternas excavadas, viñas y olivares y árboles frutales en abundancia. Comieron, se saciaron, engordaron y se deleitaron en tu gran bondad. Y finalmente su compasión, en Isaías 54, del 7 al 8, dice: por un breve momento te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. En un acceso de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Señor, tu Redentor. Entonces, si todo esto es grande de Dios, su misericordia, su nombre, su bondad, pues cuánto más grande no será el Dios de quien proviene todo esto, así como dice el salmista: grande es el Señor. Así que tu papel hoy es engrandecer al Señor, porque Él es muy grande. Y así como dice el versículo 1, es muy digno de ser alabado. Siempre será digno de ser alabado. Siempre habrá razones por las cuales alabar a Dios. Y es lo que tienes que hacer. Versos 2 y 3 dice: hermoso en su elevación, el gozo de toda la tierra es el monte Sión, en el extremo norte, la ciudad del gran rey. Dios en sus palacios se dio a conocer como baluarte. Entonces, si hay alguna razón por la cual la ciudad de Jerusalén es tan importante y tan hermosa, como dice el verso 2, es por el rey que ha decidido escogerla como su ciudad. No por algo en Jerusalén en sí, sino por el rey que ha decidido escogerla. De hecho, ese es el mismo punto que Jesús hace cuando cita este verso 2 en Mateo 5:35. La grandeza de la ciudad, no por ella, sino por el rey quien ha decidido vivir ahí. Así como nosotros, que si hay algo digno de gloriarse, algo bueno o algo hermoso en nosotros, es sola y únicamente por la gracia del Señor. 1 Corintios 1:31 que dice: el que se va a gloriar, gloríese en el Señor, no en uno mismo. El monte Sión es elevado, dice el verso 2, es hermoso en su elevación. No porque por naturaleza sea un gran monte, o sea, no es un monte muy alto, sino más bien es porque Dios ahí ha escogido revelarse de una manera especial. Ese lo hace elevado. La descripción que pintan estos versículos la encontramos también en Isaías capítulo 2, versos 2 y 4. Dice: acontecerán los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: vengamos, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas.
No alzará espada nación contra nación, ni se adestrarán más para la guerra. Se fijan, habla cosas muy parecidas a lo que está hablando el Salmo 48. Entonces, la grandeza o la elevación de Sión es porque de ahí salió la ley de Dios. Isaías 2 fue lo que dijo. De ahí viene la ley de Dios, de ahí se esparció. Y toda la revelación de Dios ahí empezó y de ahí se esparció al mundo. Es por eso que es hermoso en su elevación el monte de Sión. Toda la historia de la redención giró en torno también a ese lugar. Ahorita mencionamos al principio que ahí nació el Mesías, ahí padeció, ahí murió, ahí resucitó, ahí ascendió. De ahí sale el mensaje de salvación para toda la tierra, sale de ahí, del monte de Sión. Es por eso que se convierte en la ciudad más hermosa, y así como dice ahí enseguida, en el gozo de toda la tierra. Jerusalén es el gozo de toda la tierra porque de ahí sale el mensaje de salvación que causa gozo a todo aquel que cree. En el verso 2 dice el monte Sión en el extremo norte. Esa frase en el extremo norte se traduce mejor como en las alturas de Safón. Norte, esta palabra norte es el nombre mitológico para las montañas de los dioses. O sea, todos los pueblos en la antigüedad le llamaban norte a los montes donde decían que ahí habitaban sus dioses. Entonces lo que el salmista está diciendo es, el verdadero norte, ¿quién es? El verdadero norte es Sión. ¿Por qué? Porque ahí habita ¿quién? El verdadero Dios. Una frase similar se encuentra en Isaías 14:13, donde vemos como este relato muy probablemente sobre la intención y la actitud que tuvo Satanás. Dice, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea. ¿Y qué dice al final? En el extremo norte, o sea, en las alturas de Safón, en las alturas del monte de los dioses o de Dios. Es interesante eso. El verso 2 todavía no acaba. El verso 2 termina diciendo la ciudad del gran rey. Entonces, no importa qué rey humano esté gobernando sobre Sión o sobre Jerusalén, o ahorita no importa qué presidente esté ahí, ese lugar sigue siendo la ciudad de Dios. ¿Qué clase de bendiciones reciben aquellos que moran en Jerusalén? Esto en el Antiguo Testamento. Pues con pocas palabras, el salmista dice en el verso 3, Dios en sus palacios se dio a conocer como baluarte. Baluarte es amparo, baluarte es fortaleza, baluarte, todos esos son sinónimos, amparo, baluarte, fortaleza. Se dio a conocer significa revelarse, entonces Dios se ha revelado o Dios se ha dado a conocer como baluarte. Y esa es la historia de Jerusalén, esa es la historia de Israel, esa es la historia del pueblo de Dios, como Dios ahí se dio a conocer como quien protege a su pueblo. Y una vez tras otra, Dios, y lo hemos visto en los Salmos, se ha mostrado como su protector. Dios se ha mostrado como su amparo, como su fortaleza. Es más, ese ha sido el tema de los últimos 2-3 salmos que hemos visto. Y una vez que vemos esta descripción de Sión, del monte Sión o de Jerusalén, pues sale la pregunta, bueno, ¿y esto qué relevancia tiene para mí? ¿A mí qué? Que esta sea la descripción de la ciudad de Dios. Bueno, todo esto ahora, todas estas descripciones se cumplen ahora en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Los creyentes se unen a Cristo y participan de su muerte, participan de su resurrección, participan de su reinado. Por ejemplo, en Efesios 2:6, Pablo dice que los creyentes están sentados en Cristo en los lugares celestiales. Entonces, si los creyentes están sentados en Cristo en los lugares celestiales, podemos decir que los creyentes son hermosos en su elevación. Vaya elevación estar sentado en los lugares celestiales con Cristo. La iglesia también se convierte en el gozo de la tierra. ¿Por qué? Es mediante la iglesia quien el Señor Jesús
le plació esparcir las buenas de salvación. Mateo 28, del 18 al 20, dice: acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Entonces Jesús manda a los discípulos a ser discípulos a todas las naciones. Por eso se convierte en el gozo de toda la tierra. También nos recuerda Hechos 1:8, cuando Jesús le dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Entonces, si ellos iban a ir hasta los confines de la tierra, ciertamente la iglesia es el gozo de la tierra. Entonces, es por medio de la iglesia donde el mensaje de salvación es predicado a judíos y a gentiles, a toda la tierra. Y en Efesios 2:22 también dice que en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, es donde el Espíritu Santo mora o habita. Entonces, si en la iglesia el Espíritu Santo mora, ¿cuánto más no va a ser nuestro baluarte? ¿Cuánto más el Espíritu Santo no va a estar con todos los creyentes, con cada uno de ellos, protegiéndolos? Y la pregunta es: ¿gozas de todas estas bendiciones de parte del Señor? Ciertamente algunos judíos que vivían en Jerusalén gozaban de esto, todos los creyentes. Pero ahora que vemos que esto se cumple en la iglesia, ¿tú gozas de todas estas bendiciones? ¿Tú eres el gozo de la tierra proclamando el Evangelio? ¿Puedes decir que el Espíritu Santo mora en ti? ¿Formas tú parte de la iglesia? Es una pregunta muy importante. El formar parte de la iglesia no la conforman aquellos que vienen a una los domingos, eso está muy claro. Aquellos que forman parte de la iglesia son aquellos que se unen a Cristo por la fe para perdón de sus pecados solamente. Y la pregunta es: ¿lo has hecho? ¿Te has unido a Cristo por la fe? Enseguida vamos a ver el baluarte de Sión. Vamos a cambiar un poquito el enfoque de la ciudad, ahora más bien al baluarte, a Dios mismo, en los versos del 4 al 8. Vamos a leer del verso 4 al 7. Dice: pues los reyes se reunieron, pasaron juntos. Ellos la vieron y quedaron pasmados, se aterrorizaron y vieron alarmados. Allí se apoderó de ellos un temblor, dolor como el de mujer que está de parto. Con el viento del este tú destrozas las naves de Tarsis. Entonces, aquí vemos que no para todos Sión termina siendo una ciudad hermosa. No para todos la iglesia termina siendo pues un grupo de personas hermoso. Así como unos contemplan y participan de esa hermosura, hay otros que viven con la intención de destruir esa hermosura que rodea a Sión y que rodea ahora a la iglesia. Dice: los reyes se reunieron y pasaron juntos. Entonces aquí vemos como una coalición de reyes que se juntan para atacar a Sión. ¿Por qué? Porque saben que ahí habita el verdadero Dios. Y por el pecado, cegados en su pecado, lo que quieren hacer es destruirla. Lo que quieren hacer es luchar contra ella. Les recuerdo otra vez el Salmo 2, cómo nos ilustra la misma verdad. Cuando inicia diciendo: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Entonces es un tema muy común y es un tema que lo vemos en la actualidad, cómo muchos se juntan. Esto es impresionante, cómo pueden llegar a juntarse para pelear contra la iglesia. Y en el Nuevo Testamento vemos cómo muchos intentarán acabar con la iglesia, ya sea desde dentro, con falsos creyentes, falsos maestros, y por fuera. Pero Cristo dio la gran promesa en Mateo 16:18 de que ni las puertas del Hades van a poder contra la iglesia. Así que la iglesia siempre va a prevalecer, otra vez, no por algo en ella misma, así como Sión, sino por el Rey de quien pertenece. La iglesia es el cuerpo de Cristo, no es un cuerpo solo, aparte.
Lo que no saben aquellos que atacaban a Sión, lo que no saben aquellos que atacan a la iglesia y a todas las personas que la conforman, pues que no van a prevalecer, no van a ganar, porque no están atacando simplemente a las personas. La realidad es que le están declarando la guerra a Dios mismo. La ciudad de Sión, acabamos de leer, es de Dios, es del gran rey. Y nos dice el verso 3 ahorita que Él es su baluarte, Él la va a proteger. Y en el Nuevo Testamento, en Hechos 9:4, cuando Saulo de Tarso se dedicaba a perseguir a la iglesia y se le apareció el Señor Jesús, ¿qué le dijo el Señor Jesús? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hizo la pregunta, ¿por qué me persigues a mí? O sea, el Señor Jesús, cuando el Señor Jesús ya no estaba en la tierra, cuando cuando Saulo estaba persiguiendo a los creyentes, a los cristianos. Entonces, desde estos versos vemos la relación tan estrecha que hay entre el pueblo de Dios y Dios mismo. O sea, si alguien quiere atacar a Dios, a los creyentes, está atacando a Dios mismo. ¿Y cuál es el resultado de que los reyes se junten, los reyes se reúnan y pasen juntos para atacar a Sión o para atacar a la iglesia? Bueno, los versos siguientes dicen: quedaron pasmados, se aterrorizaron, huyeron alarmados, temblaron y tuvieron dolores. Y no solo esto, sino que en Sión el Señor también los defendería de los ataques más efectivos que había, los cuales eran los ataques marítimos. Por eso dice el verso 7: con el viento del este tú destrozas las naves de Tarsis. También a lo largo de la historia de la iglesia, pues vemos cómo imperios completos han dedicado todos sus esfuerzos para erradicar el cristianismo. También hemos visto cómo muchas filosofías y muchos pensamientos también han intentado desmentir al cristianismo. Y todavía peor, hemos visto cómo muchos en el nombre de Cristo han manchado la reputación de los cristianos y de la iglesia, haciendo cosas horribles en el nombre de Cristo. Aún así, nada de esto ha detenido la obra de Dios. La iglesia sigue creciendo, el Señor sigue llamando a sus escogidos para la vida eterna. Entonces siempre serán vanos e inútiles todos los ataques que vengan contra los cristianos y por lo tanto hacia Cristo. Es por eso que este tipo de pasajes deben de reafirmar tu fe. O sea, esto debe de darte mucha seguridad de tu fe, porque el Señor nunca va a dejar que pelees a solas. El Señor siempre va a venir y va a destruir a todos tus enemigos, recordando que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra poderes espirituales. Efesios 6:12. Vamos a leer el verso 8 que dice: como lo hemos oído, así lo hemos visto en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. Dios la afirmará para siempre. Este verso 8 es como un resumen o como un epílogo de los otros 4 versos anteriores. Todo lo que vimos en los versos del 4 al 7 debemos de aceptarlo por fe, pero no todo se queda ahí en la fe. Esta gran y firme confianza que tenemos de que Dios va a obrar para defender a su pueblo y a su ciudad, dice aquí el salmista, no solamente lo hemos oído. ¿Qué dice? Así lo hemos visto. Todos los que han estudiado la historia de Israel muy difícilmente llegan a la conclusión de que nunca hubo tal cosa como una intervención divina. Hay muchas historias donde simplemente el pueblo de Israel tuvo que haber desaparecido, pero nunca lo hizo. ¿Por qué? Sabemos que Dios estaba detrás de eso. Es claro que muchas de sus victorias solamente se las podemos atribuir a Dios. ¿Por qué? Porque Dios los afirmaba. Y también en la historia de la iglesia, tantas persecuciones que ha sufrido la iglesia, y aquí la vemos aún reuniéndose cada domingo a alabar el nombre de Cristo. Entonces esto no solamente lo oímos, sino que también lo podemos ver. Y también esto debe de reafirmar tu fe de nuevo. O sea, debes de tener la absoluta y total confianza de que todo lo que escuchas y de que todo lo que lees acerca de Dios, de sus promesas, de su poder y de Él mismo, también lo vas a ver en tu vida. Lo único que debes hacer es que
no dejar de confiar en Dios en ningún momento, para que puedas ver y comprobar que, como dice al final del verso 8, te va a afirmar para siempre. Entonces debes de siempre de confiar en el Señor para poder ver que en efecto Él obra. El deleite de Sión, vamos a ver el deleite de Sión, versículos del 9 al 11. Verso 9 dice: hemos meditado en tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Entonces, después de que el salmista ha instruido a los israelitas acerca de Dios, acerca de su poder contra los enemigos, nos dice que ahora todos han meditado en su misericordia en medio de su templo. Entonces, al entender las grandes verdades que acabamos de ver en los versos del 4 al 8, al meditar en ellas, el servicio en el templo, al menos de los judíos, iba a ser diferente. La exposición de la ley, los salmos cantados, los sacrificios ofrecidos, ahora todo iba a tener un mejor sabor y una mejor actitud, porque ya no lo estaban haciendo monótonamente, ya lo estaban haciendo meditando en la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es una frase que viene mucho en la Biblia y es el amor que tiene Dios con aquellos que han entrado en un pacto con Él. O sea, la misericordia de Dios no la tienen todos, no todos prueban la misericordia de Dios, nada más aquellos que han entrado en un pacto con Él. Entonces, la misericordia es un amor único y especial que tienen todos los que se acercan a Dios por medio de la fe. Y al entender que Dios estaba de su lado, de que Dios era su baluarte, de que destruiría a todos sus enemigos, que los mantendría salvos, y aún más, que no solamente iban a escuchar todo esto de Dios, sino también verlo, esto hizo meditar a los judíos en la misericordia de Dios. Todo lo que hacían en el templo ahora, ya lo harían con la convicción de que lo creen, no solamente otra vez monótonamente, sino ahora con una convicción total de que estas cosas son ciertas. Y así es como los cristianos debemos llevar a cabo nuestros servicios en la iglesia. Primero, ¿qué debemos hacer? Escuchar lo que dice la palabra de Dios acerca de Él. Confiar en todo lo que dice la palabra de Dios acerca de Él. Y después podremos ver cómo realmente Dios es nuestro amparo, cómo es nuestra fortaleza en todos y cada uno de los asuntos de nuestra vida. Entonces, una vez experimentado todo eso, el venir a la iglesia tiene que ser diferente. Ahora debemos de cantar a Dios con un entendimiento de todo lo que hemos oído y todo lo que hemos visto acerca de Él. Cuando escuchamos el mensaje de la palabra de Dios, es para conocerlo más. Ahora queremos conocerlo más, a ese gran Rey. Inclusive en las reuniones de oración, ahora sabemos que en efecto Dios es nuestro baluarte y que Dios va a obrar en cada una de nuestras peticiones. Entonces, ¿vamos a orar con más fe o vamos a orar con más frecuencia? Entonces, el entender esto cambia nuestra actitud hacia el servicio a Dios, así como lo hizo con los judíos. Entonces, es muy importante esto. Y la pregunta es, ¿meditas en la misericordia de Dios? ¿Te tomas un tiempo para pensar en lo que Dios hace en tu vida o en lo que Dios ha hecho? Una vez que lo hagas, todo va a cambiar. El chiste es darse un tiempo para meditar en Dios y dejar de pensar en otras cosas. Versos 10 y 11. Oh Dios, como es tu nombre, así es tu alabanza hasta los confines de la tierra. Llena de justicia está tu diestra. Alegres el monte Sión, regocíjense las hijas de Judá a causa de tus juicios. Una vez habiendo meditado en la misericordia de Dios, ahora el salmista llama a todos a meditar en el nombre, en la justicia y en los juicios de Dios. El nombre en la Biblia indica el carácter total de una persona. Por ejemplo, cuando Dios le cambia el nombre a Abraham, ahora significa padre de muchas naciones, y eso describe el carácter de Abraham. Por ejemplo, la Biblia le llama al Hijo de Dios Jesús, y ahí viene ¿por qué? ¿Por qué? Porque significa Salvador, y es lo que Él iba a hacer, describe el carácter de Él. Entonces, cuando estamos hablando del nombre de Dios, describe el carácter total de Dios.
Y se compara la alabanza de Dios con el nombre. Y dice que la alabanza es hasta los confines de la tierra. Entonces, si la alabanza de Dios es hasta los confines de la tierra, su nombre también es hasta los confines de la tierra. Su carácter es inmenso, inconmensurable o infinito. Y sin terminar de hablar del carácter de Dios, dice que su diestra está llena de justicia. Esto habla de cuán justo es Dios, que Dios es un Dios en quien el pecado, la iniquidad y la injusticia no existen. Entonces, para los judíos y para nosotros esto nos debe causarnos gran alabanza, porque sabemos que Dios es un Dios justo que va a poner todas las cosas en orden pronto y va a juzgar de manera perfecta, sin parcialidades. Y no solamente esto, sino que también debemos de gozarnos en sus juicios. Los juicios no se refieren tanto a la justicia, sino más bien al acto de llevar a cabo la justicia. Así como dice Isaías 11:4, los juicios de Dios provocan alivio al oprimido y terror al impío. Y también por eso debemos de dar gloria a Dios, porque sus juicios son justos y va a aliviar al oprimido y va a aterrar al impío. Finalmente vamos a ver el destino de Sión, versos 12 al 14. Vamos a leer los 3 versos. Dice: caminen por Sión y vayan alrededor de ella, cuenten sus torres, consideren atentamente sus murallas, recorran sus palacios para que lo cuenten a la generación venidera, porque este es Dios, nuestro Dios para siempre. Él nos guiará hasta la muerte. Este salmo, así como muchos, muy probablemente se escribió después de una victoria, de una pelea que tuvo Israel. Y ahora el salmista manda a todos los israelitas a marchar alrededor de Jerusalén, alrededor de Sión. Y así como en un desfile, todos juntos, uno tras otro, hablando de desfiles el día de hoy, iban a marchar alrededor de Jerusalén. Y dice el salmista: caminen por Sión y cuenten sus torres. Dice: consideren atentamente sus murallas, recorran sus palacios. ¿Qué es lo que quiere el salmista cuando les dice que hagan todas esas cosas? Bueno, esto es para que incrementen su fe. Acaban de tener una gran pelea, salieron victoriosos. Dice el salmista: contemplen la Sión y vean que no le pasó nada. Vean, cuenten sus torres, todas están, vean sus murallas, están intactas. ¿Por qué? Pues porque Dios nos protegió, porque Dios se mostró y se dio a conocer como nuestro baluarte. Entonces esto iba a incrementar la fe de todos los israelitas que estaban ahí. Pero no solamente es para incrementar la fe de los israelitas, sino que enseguida dice: para que lo cuenten a la generación venidera. El papel de los padres en el Antiguo Testamento siempre fue instruir a los niños, a sus hijos, en la fe. Esto lo encontramos, por ejemplo, en Deuteronomio 6 y 7. Dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces, todo esto no se queda nada más para uno mismo, sino especialmente los padres, para enseñarles todas estas maravillas de Dios a sus hijos. Entonces Dios se tomaba muy en serio esto de instruir a los hijos en la fe. Así también nosotros, de todo esto que estamos viendo, debemos de contemplar lo que el Señor hace en la iglesia. Por ejemplo, hay países donde el evangelio está prohibido y se castiga la predicación del evangelio, a veces con la muerte. Por ejemplo, en China. Pero en China tenemos el mayor crecimiento de la iglesia que a lo mejor nunca se ha visto. Hay millones y millones de cristianos en China. De eso debemos de meditar y debemos de asombrarnos. O sea, cómo, aunque sea perseguida la iglesia, el Señor es su baluarte. El Señor hace que crezca. Y aún más, como padres de nuestros hijos, debemos de tomarnos muy en serio el compromiso de enseñarles e instruirlos en los caminos del Señor. Así como la responsabilidad de la educación no es de la escuela,
sino de quién, de los padres. Así también instruirlos en la fe no es responsabilidad de la iglesia. ¿De quién es? Es de los padres. ¿Cuál es la gran verdad que se encuentra detrás de estos dos versículos? O sea, ¿cuál es el punto de meditar en el cuidado de Dios sobre Jerusalén, o para nosotros sobre la iglesia? Es la gran verdad que se encuentra en el verso 14, de que Dios es nuestro Dios para siempre. Y mejor aún, al final dice, Él nos guiará hasta la muerte. Y para verlo en el Nuevo Testamento, mejor aplicado para nosotros, podemos leer Romanos 8, del 35 al 39, que dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces estos dos pasajes deben de darnos una confianza increíble de que Dios nos va a guiar hasta la muerte. El amor de Dios no es débil para soltarnos en algún momento de nuestra vida. Es tan fuerte que nos va a guiar hasta la muerte. Pero ¿crees esas palabras? Son muy bonitas, pero ¿las crees? Si las crees, vas a poder vivir una vida muy segura, confiado en que venga lo que venga, así como dice Pablo, no importa lo que venga, el Señor nunca me va a dejar, Él me va a guiar hasta la muerte y nada va a separarme de su amor. Este salmo debe hacerte meditar si habitas en la Nueva Sión o si eres parte de la iglesia. Aquellos que forman parte de ella, ya vimos todas las bendiciones de las que gozan de un Dios que se presenta como su baluarte, un Dios al cual debemos de alabar, que es muy digno de ser alabado, un Dios en el que debemos de meditar sobre su misericordia, un Dios que nos va a guiar hasta la muerte. Pero la pregunta es, ¿tú formas parte de esto? O sea, ¿has sido reconciliado por Dios por medio del sacrificio de Cristo para gozar de todos estos privilegios? Si no, pues ya sabes lo que debes de hacer. Debes de acercarte por fe en Cristo a Dios para el perdón de tus pecados, reconociendo tu necesidad de Él. Una vez que lo hagas, vas a experimentar el amor de Dios, la misericordia de Dios, el cual es un amor que nunca ni jamás te dejará, por más oscuras ni terribles que sean las circunstancias. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres la cabeza de la iglesia. Te damos gracias porque para tu iglesia eres el baluarte, eres muy digno de ser alabado, Señor. Solamente por ti la iglesia es hermosa, solamente por ti los creyentes pueden gloriarse de algo, Señor. Ayúdanos a tu iglesia a meditar en tu misericordia día con día. Líbranos de tener una religión y venir a la iglesia y hacer muchas cosas que hacen los cristianos monótonamente, sin pensar en las cosas que hacemos, Señor. Danos el tiempo y danos el corazón para meditar en tu misericordia, para que todo tenga un mejor sabor, para que todo sea diferente, Señor. Para que todo lo que hagamos ahora tenga sentido y tenga un valor, habiendo meditado en lo que tú has hecho y en lo que haces y en lo que harás por nosotros. Te damos gracias por tu gran promesa de que nos guiarás hasta la muerte. Gracias porque el amor de Cristo no es débil y no se rinde, sino que nos va a guiar hasta la muerte y más allá de ella. Te damos gracias, Señor, porque solamente pasajes como este nos dejan pues esta gran confianza en tu bondad, en tu misericordia y en tu fortaleza. Te damos gracias.